y esta es una de las sendas que pertenece a la red de senderos del Parque Natural. Estamos ante un ejemplo de dos tejos que han crecido muy próximos, paralelos, incluso han llegado a formar uno solo. La bibliografía dice que los tejos empiezan a quedarse huecos por dentro, como es el caso del tejo que vemos aquí, a partir de los 400 años. Una característica de las que tienen es que son capaces de generar raíces adventicias para alimentarse de la propia pudrición de dentro del tronco. Y a finales del siglo XX se descubrieron además en el tejo unas propiedades anticancerígenas muy importantes. Desde aquí también podemos observar toda la parte de la montaña, de la cuenca del río Pisuerga. De hecho, al fondo tenemos toda la sierra del Peñalabra. Estamos en el aparcamiento de la senda de la Tejeda de Tosande. Estamos muy cerquita de esa de Montejo y de Cervera de Pisuerga, y esta es una de las sendas que pertenece a la red de senderos del Parque Natural. En el Parque Natural tenemos más de 170 kilómetros señalizados, distribuidos en 12 sendas por toda la montaña. Esta es una de ellas y probablemente una de las más visitadas de la montaña palentina. Como os digo, estamos en un parque natural, el nombre es el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuentecobre, montaña palentina. Es un parque natural de casi 80.000 hectáreas que está, digamos, en toda la cabecera norte de la provincia de Palencia, pertenece al parque natural, entre Velilla del río Carrión, Cervera y Brañosera hacia el norte sería todo parque natural. Digamos que el paisaje del parque natural está condicionado por los dos grandes ríos que circulan por el parque, que son el Pisuerga y el Carrión. El Pisuerga, que nace en Fuentecobre, y el Carrión en Fuentes Carrionas, digamos que son lo que da nombre al parque natural. Y de hecho las dos cuencas son distintas. La cuenca del Pisuerga tiene un relieve más suave y es donde están los grandes bosques de roble y de haya, que da cobijo a gran cantidad de especies, ya que el parque tiene una gran biodiversidad de especies de flora y fauna. Y la cuenca del Carrión, que sería donde están los grandes sistemas montañosos, con la mayoría de cumbres que superan los 2000 metros, como el Curavacas o el Espigüete, y predomina más el matorral y las zonas de montaña. Esta senda en la que estamos ahora, como digo, es una de las sendas del parque. Tiene 10,5 kilómetros y se hace andando aproximadamente en 3 horas y media. Todas las sendas del parque están señalizadas siguiendo los criterios de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, y nos vamos a encontrar en todas las sendas unas marcas que pueden ser de dos colores, o bien blancas y amarillas, o bien marcas blancas y rojas. Eso quiere decir las blancas y amarillas, que son senderos de menos de 50 kilómetros, que aquí tenemos unas cuantas, y las que tienen marcas blancas y rojas, que es un sendero de más de 50 kilómetros, que aquí en Palencia solamente tenemos uno, que es el GR1, que atraviesa toda la montaña palentina, todo el parque natural. Todos los senderos en el parque tienen un aparcamiento, las sendas están señalizadas, y digamos que las sendas en el parque tienen un doble sentido. Por un lado, un uso turístico, para que la gente y los senderistas conozcan los principales valores del parque. Se han diseñado pensando en trazados atractivos para la gente, por zonas muy espectaculares de la montaña palentina, y casi todas terminan en un punto un poco especial, como es este caso, la Tejeda de Tosande, o en otros casos, como puede ser el nacimiento del Pisuerga, el Roblón de Estalaya, el bosque fósil de Verdeña, el Pozo Las Lomas, etcétera, ¿no? Además, los senderos tienen otro sentido, que es un sentido de conservación de naturaleza. Aparte de ser atractivos, estamos dirigiendo al público que visita el parque a todas estas sendas y descargamos de gente las zonas más sensibles del parque. Hay especies de flora o de fauna que toleran menos la presencia humana, y lo que hacemos con estas sendas es descargarlas un poco de gente, esas son zonas más sensibles de la montaña.
Ahora nos encontramos ya dentro del Valle de Tosande. El Valle de Tosande pertenece al término de Dehesa de Montejo. Hemos ido entrando poco a poco a través de la senda, hemos pasado de la zona sur, de la cara sur de la Sierra del Brezo, que está poblada sobre todo por encinas, por bosques de rebollo, y al ir avanzando hacia adentro, hacia el valle, vamos encontrando diferentes especies vegetales. Esta es una zona de transición bioclimática, con lo cual podemos encontrar especies características del clima mediterráneo y especies características del clima atlántico, dependiendo sobre todo en función de la exposición que tienen. Por ejemplo, las laderas estas que están más orientadas al sur, hacia el oeste, lo que predomina son masas de encina, rebollo, sabinas, y sin embargo las laderas que tienen una orientación este-norte, el predominio es de bosque de roble albar, de haya, tejos, hay avellanos, acebos, son especies más propias de clima atlántico. Dentro del Valle de Tosande, los usos que se le han dado, sobre todo, han sido el uso ganadero. Eran unas zonas de pasto de montaña, de pasto de altura, donde tradicionalmente lo que se traían eran ganado trashumante, aparte del aprovechamiento propio de los vecinos del pueblo, alquilaban esos pastos a la ganadería trashumante y era una fuente de ingresos. Sobre todo venían con ovejas, con merinas. Poco a poco se fue cambiando y ahora el aprovechamiento principal de los pastos es de ganado vacuno y ganado equino. Aparte del aprovechamiento de pastos, aquí también se utilizaba muchísimo el monte para hacer aprovechamiento de leñas, bien vecinales o para venta. Sobre todo hubo una época en la que se utilizó muchísimo y hubo una explotación muy fuerte para el carboneo, para producir el carbón vegetal, antes de la utilización de los carbones minerales y del petróleo, lo cual supuso un aprovechamiento, por lo que podemos ir comprobando, un aprovechamiento que pudo incluso llegar a ser casi abusivo de la masa de monte. El hayedo se cortaba a matarrasa, lo cual lo que producía era una regeneración muy fuerte del haya e impedía que otras especies se desarrollasen con normalidad. Eso hizo que el hayedo se extendiese, expandiese más y se colocase como especie dominante en la ladera en la que se da, en la ladera en la que precisamente está el bosque de tejos. Aparte también hubo algún aprovechamiento más, hubo algún pequeño aprovechamiento minero. Estamos justamente al lado de Ruesga, que tuvo unas minas de cobre. A este lado de acá también se intentó algún aprovechamiento buscando el mineral de cobre, aunque debió de ser bastante poco rentable y duró poco tiempo. Hemos ido avanzando poco a poco a través de la senda y ya nos empezamos a internar en lo que es el bosque de haya. La senda pretende ser accesible a la mayor parte de la gente, aunque tenemos que librar un desnivel importante, pero el trazado está hecho para que todo el mundo pueda acceder a él. Hemos pasado de lo que era la zona de pastos, donde lo utilizaban tanto vecinos de Dehesa de Montejo como vecinos de Ruesga, de San Martín de los Herreros, que tienen propiedades también en el valle, y donde tenían unos acuerdos de utilización de esos pastos, como era que cada uno tenía su terreno, podían pastar en los términos o en los pastos de los vecinos, pero el ganado tenía que regresar a dormir y a pernoctar a su terreno. Son costumbres ancestrales que, aunque ya no se lleven a sus efectos al 100%, pero todavía se recuerdan y todavía se tienen en cuenta. Una vez que vamos a ir accediendo aquí ya por la senda, vamos a ir subiendo poco a poco y vamos a ir viendo todo lo que es el bosque de haya y los trabajos que se han hecho dentro del bosque. Como decía antes,
El uso que se le ha hecho de la madera de haya y del bosque de haya era un uso sobre todo para leñas y para carboneo. Eso provocó que el haya dominase la ladera, que fuese especie dominante, y lo que hemos ido haciendo a través de esos tratamientos silvícolas ha sido llevar la producción del bosque de haya de monte bajo a monte alto, o sea, de una producción de aprovechamiento de leñas para que pueda ser aprovechado más adelante para maderas, piezas más grandes, de más importancia y más valor. Tenemos que tener en cuenta que el bosque está naturalizado, pero la mano del hombre siempre ya lleva muchos años, muchos siglos actuando, con lo cual tampoco es que tenga un proceso totalmente natural, ha sido ya condicionado por los aprovechamientos que se han hecho. Todos estos bosques de hayas, de robles, de encina, lo que sirve es para dar cobijo a una amplia comunidad faunística muy interesante, con especies muy variadas, ¿sabes? Lo que os contaba de que al ser diferentes hábitats mediterráneo y atlántico, eso favorece el que la cantidad de animales sea mucho más variada, ¿sabes? La cantidad de fauna. Aquí puedes encontrarte desde roedores, pequeños mustélidos, martas, tejones, a especies carnívoros mucho más grandes, herbívoros grandes como ciervos, corzos, ungulados, jabalíes, hasta los grandes carnívoros y especies muy emblemáticas de la montaña como son el lobo y el oso, aparte de otras especies de aves como buitres, águilas reales, milano real que vienen a invernar aquí, milano negro que pasan el resto del año, vienen a nidificar. O sea, tenemos una comunidad muy variada. Aquí se ve un poco el efecto que tenía en el haya las cortas que hubo antiguamente a matarrasa, como os comentábamos antes. Cada vez que cortaban un haya, el haya pasa como en las encinas o en los robles, tiende a tener rebrote de cepa. Este es un ejemplo en el que de la misma cepa salieron 3 pies, pero hay ejemplos en los que podemos ver hasta 7, 8 pies rebrotando desde la misma cepa, que hoy en día pues, tendrán más de 60 o 70 años cada uno de estos rebrotes. Lo que ocurre es que al cortarlo de esta manera, cuando se cortaba antiguamente, los árboles tienden a salir muy esbeltos y tienden a dar muchísima densidad. Eso hace que el bosque de haya se desnaturalice y pase a ser más antrópico. Eso hace que el haya tienda a ser monoespecífico, es decir, que haya otras especies que tengan dificultades para crecer debajo de la sombra de estos árboles. Además, la propia disposición de las hojas del haya hace que genere mucha sombra en el sotobosque y es muy competitiva para otras especies. Y es uno de los problemas que tuvieron o que tienen los tejos, ya que la falta de luz en las copas de los tejos hace que tengan menos fructificación, por tanto generan menos semilla y la regeneración natural es más complicada. Ahora lo vamos a ver arriba con los tejos. Estamos en el corazón de la Tejeda de Tosande, el santuario, como dicen algunos, de la Tejeda de Tosande. Esta tejeda es importante por el gran número de pies que tiene y además de su gran número, donde hay más de 800 pies con diámetros muy amplios. Además es importante porque las edades que alcanzan los árboles son muy elevadas, ¿no?
El tejo en la península ibérica es de una de las especies más longevas, alcanza con facilidad los cientos de años y puede superar perfectamente los 1000 años. De hecho, hay tejos datados en Gran Bretaña con más de 5000 años de edad. La bibliografía dice que los tejos empiezan a quedarse huecos por dentro, como es el caso del tejo que vemos aquí, a partir de los 400 años. Aquí en Tosande no les tenemos datados, es complejo datar un tejo porque aunque crece, como otros árboles en anillos, al quedarse hueco dificulta saber con exactitud qué edad tiene. Sí que hay métodos indirectos para conocer la edad que tiene un tejo y creemos que aquí hay tejos que pueden superar los 1000 años de edad tranquilamente. Este tipo de bosques se les considera bosques reliquia, bosques relictos. Eso es porque ahora estamos delante de un tejo y en términos faunísticos es como si estuviese delante de un dinosaurio vivo, porque el tejo no ha variado su morfología desde hace 200 millones de años. Desde el Jurásico los tejos han sido siempre igual. Eso no pasa con especies más modernas, como por ejemplo el haya, que tuvo su expansión después de la última glaciación hace aproximadamente 10.000 años. Para el tejo el haya es un chaval, es una especie mucho más moderna. Eso hace que estos bosques se les considere bosques reliquia. De hecho, en la península ibérica los tejos se distribuían por todos los ambientes y había grandes extensiones de tejo, y hoy en día sus poblaciones han ido disminuyendo por varias razones. Entre ellas aprovechamientos intensos que hubo en otros siglos, especialmente en la Edad Media para madera de arco, luego hablaremos un poco de ello si queréis, y también por la competencia con especies más modernas como ha sido el caso de la tejeda de Tosande. El haya ha ido ocupando las zonas donde están los tejos y el aprovechamiento que hemos venido comentando antes a matarrasa ha fomentado un exceso de sombra en la tejeda, lo que ha hecho que la fructificación de los tejos en décadas pasadas fuese disminuyendo, con lo cual la tejeda solo envejece y la regeneración natural es muy escasa. Debido a su longevidad principalmente y a su carácter tóxico, es un árbol muy tóxico, ha estado vinculado al hombre desde tiempos ancestrales, sobre todo por temas espirituales. En caso de culturas prerromanas como los celtas lo consideraban un árbol sagrado. Incluso en la cornisa cantábrica y en otros sitios de España las juntas vecinales se reunían siempre debajo de un tejo, los concejos del pueblo se reunían debajo de un tejo. En la cornisa cantábrica es habitual en muchas localizaciones encontrar tejos al lado de ermitas, en las que se sabe que probablemente el tejo estaba antes que la propia ermita cristiana. Y hoy en día tenemos esa herencia de tradición con el tejo, todavía queda patente en muchos pueblos, ¿no? Hay muchos pueblos que tienen festividades relacionadas con el tejo. En esta zona, por ejemplo, el Domingo de Ramos es habitual que la gente coja ramas de tejo para que se bendigan. O en algunas zonas de Cantabria, como por ejemplo en el Valle de Campoo antiguamente, el día de San Juan, los mozos enramaban las ventanas de las mozas que eran de su gusto, y eso es un poco de donde viene la expresión de hoy en día de tirar los tejos. Y ya digo, mucha vinculación y además también mucho aprovechamiento. Hoy en día es una especie catalogada, es una especie protegida, pero en otros tiempos, y en especial entre el siglo XII y el siglo XV, en España se exportó muchísima madera de tejo a los países del norte de Europa y en especial a Inglaterra. Parece ser que la madera de tejo fue fundamental para la construcción de arcos de los ingleses. En la Guerra de los 100 años contra Francia fue fundamental porque los arqueros ingleses podían atacar desde mucho más lejos debido a las características que tiene la madera de tejo. Eso nos hace pensar, muchos tejos de España salieron para Gran Bretaña y a veces pensamos por qué el tejo no se utilizó. En las guerras medievales, por ejemplo, contra los moros en España se utilizó en menos medida, y dice la bibliografía que probablemente porque la madera de tejo en la península ibérica, debido al calor del verano, que era cuando se hacían las batallas en tiempos medievales, perdía características mecánicas y era más apreciado en el norte de Europa. Entonces hubo mucha exportación de tejo a esos países en aquella época y eso esquilmó en gran medida los bosques de tejo que tenemos en la península ibérica. Otra de las razones por la que el tejo ha estado vinculado a antiguas culturas ha sido por su toxicidad. El tejo es a la vez tóxico, pero a la vez es una planta medicinal. Toda la planta es muy tóxica debido a un alcaloide que tiene, que se llama el taxol.
aparece en altas concentraciones, sobre todo en ramas secas, y las culturas prerromanas, como el caso de los celtas, utilizaban un jugo a base de tejo con el que podían untar las flechas para disparar a los romanos. Incluso un historiador romano que se llama Plinio el Viejo dice que los cántabros o los astures, antes de ser capturados por los romanos, tomaban jugo de tejo para suicidarse antes de ser capturado por un romano. Como digo, es tóxico, toda la planta es tóxica, a excepción del arilo carnoso que recubre las semillas. Aquí las tenemos, estas son las semillas de tejo. Ese arilo carnoso es comestible, aunque en altas dosis puede ser narcótico, y tiene también propiedades medicinales. El jugo que se saca de las bayas de tejo, que es una falsa baya en realidad, se utiliza como un jarabe pectoral. Y a finales del siglo XX se descubrieron además en el tejo unas propiedades anticancerígenas muy importantes. Hoy en día se comercializa ya un medicamento sintético que se ha elaborado a partir de los compuestos que tienen los tejos. Y hablando de semillas, otra curiosidad del tejo es que los tejos son dioicos, eso quiere decir que hay machos y hembras. Los machos tienen flores masculinas y las hembras tienen las flores femeninas que al fecundarse generan estas semillas. La semilla del tejo, para romper el letargo y que empiece a germinar, es muy difícil, es muy complejo y de hecho debe pasar, para que la germinación sea positiva, por el tracto digestivo de algún animal. Por eso aquí la dispersión de las semillas de tejo es fundamental en los animales, como por ejemplo los zorzales o los arrendajos, que se las comen y cuando excretan, además de haber pasado los ácidos que llevan el tubo digestivo, rompe el letargo de la semilla y además va al monte con su abono incluido, al excretarlo el animal. Otra curiosidad del tejo es que tiene un insecto que está directamente asociado y solamente pone sus huevos en el tejo. El nombre científico del tejo es Taxus baccata y esta avispa que pone los huevos en el tejo se llama Taxomia taxi. Como vemos, ya los propios nombres científicos están muy vinculados. La avispa pone un huevito en el tejo que genera esta agalla donde se crían las larvas del insecto. Posteriormente sale y el tejo no sufre ningún daño. Los dos están completamente adaptados. Se le ha asociado siempre con los mitos de la vida y de la muerte, de la longevidad, de la eternidad del tejo, viene dado porque ya todos los antepasados ya se dieron cuenta de algunos detalles de su manera de reproducción, de mantenerse a lo largo del tiempo. Una característica de las que tienen es que son capaces de generar raíces adventicias para alimentarse de la propia pudrición de dentro del tronco. Esas raíces, al quedar expuestas después a la luz y a la intemperie, se transforman en tronco. Un tronco que va desarrollándose en la parte interna del árbol, creciendo, engrosando, de manera que cuando el árbol original acabe muriendo por los problemas de rayos o de que se va quedando seco, la parte interna sigue viva y no es un árbol diferente, es el mismo árbol, con lo cual la edad tendría que ser sumada. Un árbol como este, que puede tener 450, 500 años, cuando este árbol puede que esa no sea la edad real que tenga, sino que sea originario de otra raíz que echó el anterior que es el mismo. Con lo cual tendríamos que irle sumando años, lo cual quiere decir de que árboles que ahora mismo podemos observar por aquí, que superan perfectamente los 1000 años, que pueden ser 1300, 1400 años, podrían perfectamente doblar esa edad. Otra de las características que hemos encontrado, otra de los detalles, son estos chaspes, estos cortes en los árboles. Todos provienen más o menos de una misma, están realizados en una misma época, puede ser en torno a unos 120, 130 años, una cosa así. No podemos determinar el motivo por el que se hicieron. Sí que está claro que tenían buscaban algún tipo de aprovechamiento, de uso, pero no hemos conseguido encontrar en la bibliografía algo que nos indique qué era el uso que se le daba.
Pues estábamos hablando de la longevidad de los tejos y del carácter casi inmortal que tienen algunos tejos, ya que son capaces de emitir raíces adventicias por dentro del tronco hueco y alimentarse de los propios desechos que tiene en su interior el tejo. Aquí vemos otro ejemplo de la longevidad de los tejos. Si nos damos cuenta, aquí hay un tronco de tejo caído, lleva muchísimos años caídos, tanto que en la base de este tejo creció este haya. Este haya hoy en día tiene más de 100 años, seguro, pero el tejo que está en el suelo, si vemos, sigue vivo, porque aunque parece que no tiene raíces, ahí tenemos un brote verde perfectamente sano y que además sigue medrando y seguirá creciendo, con lo cual sabemos que este tronco al menos lleva en el suelo los años que lleva este haya creciendo, es decir, alrededor de 120 años, más los años que tendría este tejo cuando estaba vivo y en pie en este lugar. De la pudrición de la parte interna del árbol, del tejo, no solamente se aprovecha el tejo, sino en algunos casos hay otras especies que, como os decía, están asociadas al bosque de tejo, al bosque de haya, como son los acebos, los servales, mostajos. Este es un claro ejemplo de, casi podríamos decir, de parasitación de un serval de cazadores, el Sorbus ocuparia, que posiblemente la semilla cayó en uno de los huecos del tejo, fue desarrollándose en la parte interna, en la parte hueca, en la parte de pudrición, alimentándose de la pudrición del tejo, y se ha desarrollado en ese hueco, llegando a producirle como una cuña que le va abriendo al tejo y le va dañando. No obstante, esto nos superará en edad a todos los que estamos aquí presentes, seguro. El buen desarrollo, el buen sitio que ha tenido, la buena alimentación, ha producido pues un fuste de serval de cazadores de un diámetro muy considerable. Estamos ante un ejemplo de dos tejos que han crecido muy próximos, paralelos, incluso han llegado a formar uno solo. En este caso, una rama de este tejo ha crecido, ha desarrollado, ha llegado a rozar el tejo que está junto a él y se ha integrado perfectamente en el otro fuste, formando parte de él y siendo uno solo, compartiendo savia y compartiendo experiencias. Bueno, la tejeda de Tosande está llena de secretos y de cosas curiosas, y cuanto más estemos, más vamos a ver. Este es otro ejemplo. Justo al lado de un tejo aparece este otro tronco, que es un tronco de un acebo. Es un tronco de acebo extraordinariamente grande. En las guías nos van a hablar siempre del acebo como un árbol, arbusto, arbolito de no demasiado porte. Y no sabemos bien por qué razón, al crecer justamente al lado de un tejo, ha adquirido unas proporciones enormes. Es un tejo, o sea, un acebo grandísimo. Otra curiosidad que tenemos aquí al lado es otra de las cosas que se ve en el bosque de Tosande, que son estas zonas llanas, más o menos esto está hecho de forma artificial, y eran las zonas donde se situaban las carboneras, donde hacían el picón de haya, aquí amontonaban, y antiguamente, hoy ya se ha perdido, pero estas zonas llanas era donde se hacía el carbón vegetal. Y de hecho hay algunos troncos de los tejos que lo utilizaban para hacer lumbre, como se quedan hueco para tener calor, prendían dentro del tejo, que hacía el efecto de chimenea, y ahí tenían la lumbre en lo que atendían las carboneras. Una de las preguntas que nos suelen hacer aquí es cuál es el estado de conservación actual de la tejeda. Y la tejeda de Tosande, como otras tejedas en la montaña palentina y en la cornisa cantábrica, tienen problemas de regeneración, tienden a envejecer y hay muy poca regeneración natural.
Eso se debe a varios efectos. En primer lugar, el efecto de las antiguas cortas que se han hecho sobre el hayedo y la competencia que tiene con el haya, que ya hemos venido hablando mientras veníamos paseando por la senda. El haya ofrece ya hemos dicho, es una especie mucho más moderna, y las cortas de amatarrasa que han venido sucediéndose durante décadas ha hecho que haya un exceso de sombra y la luz no termine de llegar a las copas de los tejos, y entonces no hay producción de fruto y por tanto de semilla. A esto hay que unirle otro problema, y es el ramoneo, es decir, que los ungulados silvestres, sobre todo los ciervos, se comen el tejo cuando hay escasez de alimentos. Hemos dicho que el tejo es muy venenoso, pero en el caso de los rumiantes y en determinadas cantidades son capaces de asimilar el tejo. De hecho, antiguamente en algunos pueblos de Cantabria las ramas de tejo se utilizaba como ramón bien machacado para el ganado, porque en determinadas dosis, no en exceso, se creía que el ganado se hacía más fuerte. Entonces aquí lo que pasa es que las semillas de tejo que germinan, en invierno sobre todo y cuando hay escasez de alimento, los ciervos lo ramonean, se comen todos esos pequeños brizales de tejo. Y los brizales de 1 metro o así también los empiezan a ramonear, y lo que ocurre es que pierden la guía terminal y hay un rebrote reiterativo, y lo que tenemos son como matas de tejo muy achaparradas. Entonces, durante ya varios años, desde el año 2001 y posteriormente en el año 2009, a través de la Consejería de Medio Ambiente y de la Fundación de Patrimonio Natural, hemos ido haciendo trabajos de conservación en la tejeda. Por un lado, hemos intentado devolver esa naturalidad que tenía el hayedo en la antigüedad, haciendo lo que llamamos técnicamente un resalveo de conversión, que no es otra cosa que intentar quitar algunos hayas para dar luz a los tejos y favorecer esa regeneración natural, esa producción de fruto. Estos trabajos, en colaboración con la universidad, hemos ido haciendo seguimientos para ver la eficacia de los trabajos que hemos ido haciendo. Y otro de los trabajos que hemos hecho son parcelas dentro del bosque, donde trasladábamos esos pequeños brinzales de tejo del año a las parcelas cerradas para que tuviesen una oportunidad de supervivencia, digamos, defendiéndoles del ramoneo y de silvestre por parte de los ciervos. Otro ejemplo es el que vemos aquí. Esto se hizo en el año 2009 también, y lo que hicimos fue, en los tejos que empezaban a no tener futuro, este tejo estaba completamente ramoneado, era una mata de tejo con poco porvenir. Lo que hemos hecho es ir cerrando todos estos tejos que son escasos en la tejeda, protegiéndoles, permitiendo que el tejo empiece a despegar. Una vez que salga de aquí, en el futuro y cuando empiece a medrar, podremos retirar esto, porque como vemos en otros tejos, vamos a acercarnos a este tejo de aquí. El tejo es una planta que puede tolerar perfectamente el ramoneo silvestre, y este es un ejemplo. Este tejo lo ramonean en invierno, los ciervos, genera este rebrote. Incluso hay ramas secas de tejo como estas, igual no es el mejor ejemplo, pero muchos tejos tienen de estas ramas secas. En otras especies estas ramas secas se caen, en el caso del tejo permanecen porque lo defienden frente a un ramoneo excesivo de los ciervos, pero la planta tolera perfectamente el ramoneo, y desde un punto de vista de conservación nos interesa que ramoneen aquí, porque a los ciervos también les hace falta ese aporte alimenticio en invierno y en épocas de escasez de alimento, pero los tejos jóvenes les protegemos de esa manera para que la tejeda empiece a rejuvenecer, ¿no? Y que no solamente envejezca. Bueno, estamos ya en el mirador de la senda de Tosande, es el punto más alto de la senda. A partir de aquí continúa ya el descenso por el otro hayedo, por el hayedo pequeño, como dicen los de Edesa, para regresar a la parte por la que hemos subido por la senda y hacia la zona del aparcamiento. La zona del aparcamiento nos queda justo allá en el fondo. Desde aquí ya divisamos todas las parameras donde empieza la montaña a allanarse, a formar todos los llanos y todas las zonas más cerealistas. Desde aquí también podemos observar toda la parte de la montaña, de la cuenca del río Pisuerga. De hecho, al fondo tenemos toda la sierra del Peñalabra.
desde la parte del Peñalabra, Tres Mares, Cuchillón, Cueto-Mañín, que es la zona en la que está el nacimiento del Pisuerga, está Fuente Cobre. La peculiaridad que tiene, por ejemplo, el Pico Tres Mares, es que es el único punto de España en el que una montaña vierte aguas a los mares que circunden la península. A través del río Nansa va al Cantábrico, a través del río Híjar, que es afluente del Ebro, va al Mediterráneo, y a través del río Pisuerga al Duero y al Atlántico. Con lo cual es el único punto de España en el cual la gota, dependiendo en qué cara de la montaña caiga, va a un mar, a otro o al otro. También podemos observar parte del fondo, del Cueto, de Polentinos, que es uno de los pueblos que se ve allá al fondo. Aquí, justamente detrás de esto, tendríamos el embalse sobre el río Ribera, el embalse de Ruesga. Un poquitín más al fondo, que nos lo tapa aquí detrás del Collao Mastín, está el embalse de Requejada también. Y más hacia el norte pues tendríamos aquí el Pico Celada o al fondo el Curavacas. Es un punto muy bonito donde podemos observar la montaña y el llano.